¿Y si lo que llamamos realidad fuera solo la versión que recordamos? Esta historia fue publicada en un foro de Reddit en el año 2013 por un usuario anónimo que nunca volvió a escribir después de compartirla. Algunos creen que fue producto de su imaginación, otros que fue una confesión. Tú decides. Estás entrando en un lugar donde todo parece normal hasta que deja de serlo. Usuario conectado. Me alegra que estés aquí. Esto es La Simulación, donde cada historia es una pequeña grieta en lo real, donde nada es casualidad y tu escucha activa el sistema. Bienvenido. Estaba sentado junto a una reja en la sombra. Ni siquiera me había dado cuenta de cuánto tiempo llevaba ahí. Era uno de esos partidos improvisados. 4 contra 4, sin porterías, sin reglas, solo gritos, tierra y risas. No los conocía, solo pasaba por ahí. Apoyé los codos en las rodillas y me quedé mirando. A veces no necesitas participar para sentir que estás en algo. El sol estaba bajando y me daba directo en los párpados cerrados. Pensé en nada. Solo escuchaba los pasos, los gritos, los botes de la pelota. Y entonces todo se fue. Por un momento no hubo ruidos, ni sol, ni partido. Solo una especie de pausa. Hey, ¿estás bien? ¿Me escuchas? Hey, mírame. Abrí los ojos. Ella estaba ahí, agachada junto a mí. No la reconocí ni a ella ni a nadie, pero todos parecían saber quién era yo. Me ayudaron a sentarme, me palparon la frente. Dijeron que me había caído, que fue fuerte. Asentí, me reí, dije que sí, me fui de ahí algo apenado. Después de eso volví a mi rutina. Los días siguieron, los años pasaron, terminé la escuela, conocí a alguien, a Laura. Nos encontramos una tarde en una exposición. Ella se rió de algo que yo dije y era ligera, inteligente, con esa manera suya de escuchar en silencio mientras la cabeza ya iba 3 pasos adelante. Nos enamoramos sin prisas. Nos mudamos juntos, tuvimos un hijo, luego otro. Mi vida se llenó de cosas simples y hermosas. Mochilas olvidadas en el coche, dibujos colgados en el refrigerador, canciones que sonaban todo el día, incluso cuando nadie las ponía. Una noche desperté. Eran las 3:12 de la madrugada. No había ruido, solo una incomodidad que no sabía de dónde venía. Me levanté, fui a la cocina por agua y ahí estaba, una lámpara de pie, en la esquina, con esa pantalla que parecía líquida y sólida al mismo tiempo. No recordaba haberla comprado, no recordaba haberla visto en casa, pero ahí estaba. La observé por varios minutos. El reflejo de la superficie no era el de la cocina, parecía otro. Parecía una sala más vieja, más oscura. Y por un instante vi algo moverse. Me acerqué, toqué el borde de la pantalla. Estaba tibia, pero no como una lámpara encendida, sino como piel. Después de esa noche, no pude dejar de verla. La lámpara no había cambiado, pero tampoco era exactamente la misma. Cada día tenía algo distinto, muy sutil, apenas perceptible. Un símbolo nuevo en la base, un destello que duraba una fracción de segundo,
una sombra en la pantalla, como si dentro algo respirara. Pensé en tirarla, romperla, pero algo en mí no podía. Pasaban los días, pero yo ya no los vivía. Dormía mal, comía sin sabor, iba y venía sin ganas, y todas las noches hacía lo mismo. Me sentaba frente a la lámpara durante horas. Analizaba cada centímetro de su superficie, como si fuera un código que en algún momento se iba a abrir. Había cosas nuevas, pequeñas marcas, un borde que antes era liso, ahora parecía tener relieve, un reflejo en el vidrio que no correspondía con ningún ángulo real, cosas que no podía demostrar, cosas que convenientemente solo yo veía. Mis padres empezaron a notarlo cuando nos visitaban. Al principio pensaron que estaba distraído, luego que estaba deprimido. Pero cuando me vieron sentado frente a la lámpara a las 3 de la mañana por tercera vez en la semana de su visita, dejaron de hacer preguntas amables. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no te acuestas? ¿Te pasa algo? No supe qué responder. Una noche escuché a Laura llorando en la cocina. Le decía a mi mamá que yo no era yo, que algo me había pasado, que parecía que tenía miedo. Me convertí en una sombra dentro de mi propia casa. Hasta que una noche cualquiera estaba frente a la lámpara y ya había apagado todas las demás luces de la casa. Laura y los niños ya dormían. Yo, por supuesto, no podía. Me acerqué más que nunca a la lámpara. El vidrio parecía más claro, como si se abriera. Y fue ahí cuando lo vi, un destello en el centro. No era reflejo, no era una luz, era como desde adentro, como si algo me mirara ahí. Me incliné y el destello se encendió de golpe, violento, blanco, y me cegó. ¿Estás bien? Ese fue un buen golpe. Abrí los ojos. El sol me quemaba los párpados. Estaba de nuevo junto a aquella reja. La mochila estaba entre mis pies. Todo igual. Como si nada hubiera pasado, como si no hubieran pasado ya los años, como si Laura no existiera, como si mis hijos nunca hubieran nacido. Volví a casa confundido. La casa de siempre, pero la de mi infancia, la de mis padres. Todo en su lugar, el comedor viejo, la luz amarilla, mi madre sonriendo desde la cocina, mi cuarto con los pósters viejos y el escritorio de cuando tenía 15. Nadie me preguntó por Laura, nadie sabía de los niños. Ahora no puedo pensar en otra cosa. No hay nada que me importe más. No quiero seguir aquí. Solo quiero encontrar esa lámpara o una pista. Volver con Laura y con mis niños. Algo que me devuelva donde de verdad pertenezco. Así que escribo esto. No sé si alguien va a leerlo. No sé si alguien ha vivido algo parecido, pero si tú también sentiste que estuviste en otro lugar, que tu vida ya había pasado en otra parte, o si viste una lámpara, si encontraste algo que no debería estar ahí, escríbeme, por favor. Si sabes cómo volver, si hay una forma, yo estoy dispuesto a todo.
Lo que acabas de escuchar puede parecer increíble. Una vida entera construida tras un golpe. Una familia que solo existió unos minutos. Y sin embargo, ¿por qué este usuario lo recordaba con tanto detalle? A veces creemos que lo que vivimos fue real, porque lo recordamos con tanta claridad. Pero, ¿y si esos recuerdos no fueran los tuyos? En 1995, la doctora Elizabeth Loftus, una de las psicólogas más influyentes del siglo XX, diseñó un experimento que cambiaría para siempre lo que sabemos sobre la memoria humana. El experimento fue titulado Perdido en el centro comercial. Y su objetivo era simple, pero inquietante: implantar un recuerdo falso en una mente sana. Loftus reunió a un grupo de voluntarios. A cada uno se le entregó un archivo con 4 recuerdos de su infancia. 3 de esos recuerdos eran verdaderos, pero había uno más, completamente inventado. Ese recuerdo falso decía que, cuando tenían entre 4 y 6 años, se habían perdido en un centro comercial, que no encontraban a sus padres, que una señora mayor los ayudó, que lloraron, se angustiaron y luego finalmente les encontraron. Sus familias se habían autorizado ese detalle falso, sin hacerlo del conocimiento de los participantes. Los voluntarios leyeron los recuerdos uno por uno. Se les pidió que, al leerlos, intentaran recordar cada experiencia y que dijeran cuál creían que no había ocurrido. Al principio, la mayoría lo detectó. El recuerdo del centro comercial parecía fuera de lugar. Algunos dijeron, esto no me suena. Otros marcaron ese como el falso, aunque con dudas. Pero Loftus y su equipo no los dejaron ahí. En los días siguientes, se les pidió que pensaran más en cada recuerdo, que lo describieran con más detalle. ¿Qué sentías en ese momento? ¿Recuerdas qué llevabas puesto? ¿Puedes imaginar el lugar o si había otras personas? No era una presión directa, solo preguntas suaves, una conversación. Y entonces ocurrió lo inesperado. Al pasar de los días, muchos comenzaron a recordar con claridad ese evento que nunca sucedió realmente. Algunos describieron el olor del centro comercial, desinfectante, comida rápida, sudor. Otros dijeron que recordaban la ropa que llevaban puesta, jeans cortos, una mochila, unos tenis con luces. Un voluntario incluso mencionó la música de fondo que sonaba por las bocinas en aquel centro comercial. Casi todos mencionaron a la mujer que los ayudó. Una señora amable, con voz pausada. Algunos recordaban el abrigo que ella llevaba puesto. Otros, los lentes que tenía. Uno incluso dijo que la había visto un par de veces más, que creía haberla conocido antes y ahora mismo recordaba que había sido cuando se perdió en el centro comercial. Cada uno construyó el mismo recuerdo falso a su manera. Cuando se les volvió a preguntar cuál de los 4 recuerdos era inventado, la mayoría ya no pudieron decirlo. Algunos incluso defendieron el recuerdo del centro comercial como verdadero, incluso después de que se les informó que era realmente el falso. Estaban tan convencidos de que sí les había pasado, aunque nunca ocurrió. Tal vez lo que vivió nuestro protagonista en la historia de la lámpara fue solo un recuerdo fabricado. Tal vez fue un producto del daño que causó en su cerebro el golpe que recibió. O tal vez fue un salto entre realidades. Pero si alguna vez te pasó algo parecido, si despertaste sabiendo cosas que nadie más recuerda, si sentiste que algo estaba mal, sin realmente poder explicarlo, no lo ignores.
escríbelo. Envíalo a cuentatusimulación@gmail.com, porque tal vez no fuiste el único. Gracias por quedarte hasta el final, usuario. Y recuerda que esto no fue un episodio, fue solo un recordatorio de que no saliste, porque siempre estuviste dentro, siempre fuiste parte de la simulación. Doors closing.